Hoy vamos a estar viendo, bienvenidos, vamos a estar viendo un pasaje del Pirkei Avot. Es sabida que hay una costumbre de estudiar desde Shavuot hasta Rosh Hashanah una parte del Talmud que se llama el Pirkei Avot, que son unas Mishnayot. Y como ya varias veces lo dijimos, no son eh, Mishnayot, no son partes del Talmud que traen leyes, sino que traen buenas costumbres, buenos modales, buenos consejos. O sea, no traen mitzvot, no habla específicamente de mitzvot, sino de cosas que son, digamos, eh, por llamarlo de algún modo, accesorias a las mitzvot, ¿no? Que uno puede ver. Decorativas, ¿Cómo? decorativas, digo. No, bueno, son más que decorativas porque tienen su importancia, ¿no? El decorado también tiene su importancia, obviamente, pero digamos, no son obligatorias, no son... ¿Qué tal? Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien, gracias. Bueno, Gracias. no, como que no son obligatorias, ¿no? Todo lo que trae el Pirkei Avot son consejos nada más, buenos consejos. Y bueno, aparte, nada más recordar que esta semana, el Shabbat, se bendice el mes de Elul. Cada Shabbat, el último Shabbat de cada mes, se bendice el mes entrante. Y ya entramos en el mes de Elul, que es el último mes del año, previo a Rosh Hashanah. Hoy vamos a estudiar una Mishnah del Pirkei Avot con un comentario, con un discurso hasídico del Rebbe anterior, el suegro del Rebbe. Y empieza así. Él solía decir, ahora vamos a ver quién era este que solía decir lo que vamos a decir. Uaya Omer, él solía decir, Kol shema'asav merubim mi chochmato mitkayemet. Toda persona cuyas sus buenas acciones son más que su inteligencia, o sea que por sobre todo es una persona de acción concreta y de buenas acciones, entonces dice chochmato mitkayemet. Su inteligencia, su sabiduría perdura. Pejol shechochmato merruba mi masav, pero aquel que pone por delante y que se la pasa estudiando y que tiene una gran sabiduría, pero en la acción concreta está muy flojo, en chochmato mitkayemet. Su sabiduría no va a perdurar. ¿No? Como que para que perdure la sabiduría tiene que estar acompañado y tiene que estar primero la acción concreta. El dicho Uaya Omer, la Mishnah esta dice, él solía decir, es similar al dicho del Talmud, que dice en arameo, merragla bepume, o sea, acostumbraba en su boca a tener tal dicho. Cuando el Talmud dice que alguno de los sabios acostumbraba a decir, es porque era algo que él decía constantemente. Cada sabio de la Mishnah, cada sabio de la Gemara en general, que se los llama los Tanaim y los Amoraim, que eran los líderes de cada generación, le daban una importancia especial al hecho de tener dichos. O sea, ellos tenían dichos. Con estos dichos querían inculcar cosas. Solían tener dichos. Esta semana justamente leí en el Talmud que Rabbi Yohanan ben Zakkai era considerado uno de los sabios más chicos de no recuerdo qué rabino, y decía que no dejó cosa por estudiar, conocía el lenguaje incluso de animales y demás. Y una de las cosas que dice que él conocía era como la cultura popular, los dichos de los lavanderos, los dichos de la gente simple. Entonces, como que la Torá y el Talmud le da mucha importancia y muchas veces cita dichos de la sabiduría popular. Entonces dice que los sabios acostumbraban a armar dichos, armar frases para que la gente aprenda cosas, ¿no? Como que uno tiene esa base para aprender y para tenerlos presentes. Ellos acostumbraban a decir dichos, a inventar dichos, que
abarquen lo que es el temor a Dios, pero de una manera profunda, con un simple dicho. Midot tovot, buenas costumbres, buenos comportamientos, ¿sí? Umebiote tatoel taretsuya en beirat shamayim en belmuda Torah. O sea, a veces uno puede pensar, esto es un dicho popular, ¿qué me puede enseñar? Voy a escuchar nada más lo que dice un sabio. Bueno, los sabios lo que querían era popularizar esos dichos, para que eso le traiga a la gente recuerdos y que les traiga temor a Dios y amor a Dios y amor a las mitzvot y amor a la Torah. Con simples dichos. Dice que estos sabios solían decirle estos dichos a sus alumnos, Achadabar Nejeral Bezihronam, dice, al punto tal que se les grabara esto en la mente, en su memoria. Que dice, Yaskiru Eiteb Lenaele Torah Hayem, Leora Oraot Shel Pitgamel, Hibata Torah Mitzvot, dice, para que puedan conducirse en su vida recordando estos dichos que traen, como dijimos recién, el amor, el aprecio por la Torah y por las mitzvot y por las buenas costumbres. Y esto es lo que significa lo que dice la Mishnah, que Huaya Omer. Y ahora vamos a ver quién era este. ¿Quién era el que acostumbraba a decir esto? Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa cuenta el Talmud en el tratado de Ta'anit, cuenta el Talmud historias de él, donde él acostumbraba a ver milagros. O sea, para él ver un milagro era algo habitual, era testigo de milagros. Sin embargo, él era un gran sabio, pero se preocupaba por dejarnos dichos simples para que aprendamos cosas. Entonces, el que dijo esto, que todo aquel cuya sabiduría es más grande que sus buenas acciones, su sabiduría no perdura, y todo aquel que su sabiduría, que sus acciones son más que su sabiduría, la sabiduría sí perdura. Él fue el que dijo este dicho. Dice que era una persona celestial y él tenía como una colección de dichos. Y en esta Mishnah él trae 3 dichos. Dice que los 3 dichos que trae esta Mishnah en Beofen Kiuma Mitzvot Umidot Beanagot Tobot se refieren al cumplimiento de las mitzvot y al tener buenas costumbres. Asher im Kiuma Mitzvot Umeofen Kazé, que si una persona adhiere a estos dichos y su cumplimiento de las mitzvot va según los lineamientos de esta enseñanza de Rabbi Hanina, que fiche un more Beanagat Midot, que fiche un Metzabé, entonces, si una persona va a cumplir las mitzvot y va a estudiar la Torah según los dichos de Rabbi Hanina, esto va a ser algo que perdura en el tiempo. Veaz, esto es interesante como termina el Rebbe esta frase, si uno seguía por estos dichos y se comporta según ellos, dice que su vida tiene sentido y le va a dar a Dios solamente satisfacciones. Así dice el Rebbe. Pitgamea Jinuj Beadrajaya Rabbi Hanina ben Dosa, los dichos que él acostumbraba a decir, Rabbi Hanina ben Dosa, cómo una persona tiene que educarse a sí mismo y comportarse, son muy claros, pero, dice el Rebbe, son muy genéricos, son muy generales. O sea, lo que vamos a ver ahora, el Rebbe va a tratar de desmenuzar estos dichos. ¿No? Vamos a entender un poco qué significa el dicho. Está muy lindo el dicho. Todo aquel que tiene más sabiduría que buenas acciones, su sabiduría no es tan valiosa. Y al revés, el que tiene más buenas acciones. Pero vamos a tratar de entender un poquito más en profundidad qué significa. Dice, afilu asagá sichlit, incluso una comprensión mental, una comprensión, asagá shithit, einena asagá rubia. Cuando uno tiene un conocimiento muy por encima de las cosas, no es un conocimiento, una captación de la cosa como corresponde. O sea, yo puedo entender algo, pero hay maneras de entender las cosas. Puedo entender las cosas de una manera superficial o puedo entender las cosas de una manera más profunda. Asagá reuyá y asagá mefurete. Una comprensión como corresponde es una comprensión detallada de las cosas. Zeu aitarón beasagá a la escala. Esta es la diferencia entre comprender y pensar.
Askalá mashma'a amtza'a shel koach hachokma. En Hasidut, en la Kabbalah se explica mucho, voy a hacerlo como introducción para después verlo de adentro, la diferencia entre la Jochma, un Jojem, un Jajam, y la diferencia entre un Meivin, ¿sí? En Yiddish también se dice así. El Jajam es una persona que tiene una idea, no se le prendió la lamparita, tuvo una idea. El Mevin, el que entiende, es el que desarrolla la idea. Porque vos podés tener una idea maravillosa, pero después hay que desarrollarla. Entonces, esa es la diferencia entre un jajam y un mevin. Un mevin es una persona que, en base a cierto conocimiento básico, él puede llegar a otras conclusiones. ¿Tá? Como que desarrolla el pensamiento. Habaná, asagá, mashma, abiur shel koachavina. Dice que la habaná es la comprensión y es la fuerza del entendimiento, de poder desarrollar un conocimiento. התוכן של כוח הבינה הוא למצוא השוואות ומשלים מתאימים, המאירים ומבארים את ההשכלה כדי שאדם יקלוט זאת היטב. Dice así, existe el sabio que puede tener, como decimos, mucha sabiduría, pero que de repente no la puede transmitir la sabiduría. ¿Por qué no la puede transmitir? Puede ser porque no tiene desarrollado esa sabiduría de manera tal, en todos sus detalles, y eso no le da la posibilidad de transmitirlo. O sea, para vos poder transmitir algo, no solamente tenés que tener la idea de la cosa, sino tenés que saber en detalle las cosas. Te va a ser mucho más fácil transmitirlo. Dice, ¿cuál es el sabio realmente? ¿Cuándo se ve que una persona entendió algo? Cuando lo puede transmitir y que el otro lo entienda. O sea, cuanto más bajo, o sea, si vos podés transmitirle un conocimiento muy elevado, incluso a un chico, es porque lo entendiste perfectamente. Porque viste cuando querés explicar algo y no te sale la explicación y te pones nervioso con el otro, la culpa no es del otro. La culpa es que yo no lo sé explicar lo suficiente. Y tal vez eso sucede porque yo no lo entendí lo suficiente. Entonces, lo importante, más allá de saber algo, es comprender las cosas para así poder transmitirlas. Dice que el que trata de transmitir las cosas es aquel que busca ejemplos, que busca comparaciones y de esa manera puede enseñar, puede transmitir las cosas. En el Zohar, la Kabbalah trae un dicho que me explica muy bien la diferencia entre la Jochma, la inteligencia, y la Binah, que es el desarrollo, el entendimiento. Dice el Zohar que la Jochma es como una Nekudá Beijalá, es como un pequeño punto en un gran palacio. O sea, el punto es como el punto sin desarrollar, sin desarrollar de la sabiduría. Capté algo, capté una noción. El palacio es cuando yo desarrollo toda esa sabiduría. O sea, ese punto se desarrolla hasta convertirse en algo palpable, en algo importante. Dice que Rabbi Hanina Mendoza, Omer Shemishema Asaba Tobim Emioter Mejochmató. Rabbi Hanina dice que aquel cuyas buenas acciones son más que su inteligencia, que se refiere al estudio de la Torah, él va a tener una inteligencia que va a perdurar. Pero aquel que su inteligencia es más que sus acciones buenas, su inteligencia no va a perdurar. Sarich leavin, madua Rabbi Hanina tole et kiuma jochma a Torah berribuya maasea la jochma. Dice, esto mismo tenemos que entenderlo. ¿Por qué? קודם רבי חנינא אומר שקיום החוכמה תלוי בהקדמת יראת חטא ללימוד התורה. אבל זה עוד לא הכל, וצריך להיות גם מעשיו מרובים מחוכמתו. Bueno, voy a simplificar esto. Rabbi Hanina tiene otro dicho anterior que dice que ¿quién va a perdurar su inteligencia? ¿Quién su sabiduría, no su inteligencia? Su sabiduría va a perdurar y él la va a tener asimilada para siempre. Todo aquel que antes de estudiar
tiene temor a Hashem. O sea, aquel que tiene temor a Hashem, que tiene un respeto por la Torá, antes de ponerse a estudiar la Torá, él va a llegar a grandes niveles de sabiduría y va a poder mantener su sabiduría. O sea, como que él, Rabbi Hanina ben Dosa, dice, en dos oportunidades que hay cosas de las cuales depende la sabiduría de la persona, que permanezca y que perdure. Primero dice que depende del temor a Dios, del irat shamayim, del temor que uno tiene a Hashem, el respeto que uno tiene a Hashem. Y después dice que depende de las buenas acciones que uno haga. De ambas cosas depende la sabiduría de la persona. Bema'alat al-argot, el hashel chokhmah u sheyakoach ha'elyon beyoter bekochot hanefesh. Bekoach ha'maaseh u akoach ha'tachton beyoter. Dice, si uno se fija y pondera, digamos, cuáles son las aptitudes más grandes que tiene la persona, entonces va a decir, bueno, a la persona la distingue la inteligencia. De hecho, nos distingue la inteligencia del resto de la creación. Entonces decimos, bueno, lo más elevado que tiene el ser humano es la inteligencia. Y lo más bajo que tiene el ser humano es la acción concreta. Tenemos la inteligencia, tenemos la sabiduría, tenemos las emociones y tenemos la acción. Entonces, lo más elevado, si uno puede decirlo de ese modo, es la inteligencia, la sabiduría. Y lo más bajo es la acción. Dice, del mismo modo es en las sefirot. Sefirot son niveles que la Cábala explica que el mundo está, digamos, formado, está desarrollado en sefirot. Está la sefirá más alta, que es la jochma. También hay jochma, hay inteligencia en niveles espirituales. Y está lo más bajo, que es el malhut, que se lo compara con el reino, que tiene que ver con la acción concreta. O sea, un rey es un gobernador, es una persona que tiene relación con el mundo concreto. ¿Sí? Distinto es un sabio, que de repente puede ser un gran científico, y el tipo está encerrado en lo suyo, en su sabiduría, un filósofo, pero el rey tiene que interactuar con el pueblo, tiene que interactuar con el pueblo. Entonces, así como en la persona la sabiduría es lo más elevado y la acción es lo más bajo, así también en los mundos espirituales está la sabiduría y está la acción, que es lo más bajo. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender, el Rebbe hace toda introducción para poder preguntar lo siguiente. Siendo que la sabiduría es lo más elevado, ¿cómo puede ser que mi sabiduría dependa de lo más bajo que tengo, que es la acción? Supuestamente, mi sabiduría debería depender de algo superior, no de algo inferior. ¿Se entiende lo que pregunta? ¿Estamos? O sea, la sabiduría, por lo general, uno depende, vamos a hablar económicamente. Yo dependo económicamente de alguien que tiene más que yo, de alguien que me da un empleo, de alguien que me da un trabajo. ¿Sí? Por lo general es así. Yo dependo de alguien que está económicamente por encima mío. En las fuerzas del alma, la sabiduría, que es lo más alto, ¿cómo es que depende de la acción, que es lo más bajo que tengo? Es todo al revés, digamos. Pareciera ser al revés. Esto hay que entenderlo, dice. El Talmud dice, Gadol Talmud Shemevili Deimase. El Talmud dice que lo más importante es el estudio, porque el estudio me va a poder permitir después yo practicar las mitzvot. O sea, yo quiero cumplir las mitzvot, pero si no estudio cómo hacer las mitzvot, no sé hacer las mitzvot. Al pize, dice, según este dicho del Talmud, dice que primero tengo que estudiar para poder hacer. Significa que la acción depende del estudio, no como está diciendo Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa dice que toda mi sabiduría se va a mantener en mis acciones. El Talmud claramente dice que primero está la sabiduría, está el estudio, y después viene la acción, pues si no, no tengo manera de hacer. Entonces, esa es la pregunta. Y Eteirá Mezu dice, más aún la pregunta, Kiuma Jochma, Kiuma Torah Adam Lomed, Talui Lo Rak Bemase, el Amujraj Liot Maasab Merubim Mi Jochmato. Rabbi Hanina dice, no solamente, lo más extraño, no solamente que mi sabiduría depende de mi acción, sino mi sabiduría depende de cuántas acciones hago.
O sea, como que es más llamativo. Si hago acciones, pero hago pocas acciones buenas, mi sabiduría no se va a mantener. Entonces, no solamente que dice que debo hacer acciones, que es lo más bajo que tengo para mantener lo más alto que tengo, que es mi sabiduría, sino que tengo que hacer muchas acciones para que mi sabiduría perdure, prospere. Entonces tenemos que entender justamente qué significa esto. ¿Estamos hasta ahí? Dale, Adrián. Joel, ¿el estudiar no es una acción también por sí misma? Bueno, es interesante porque después va el Rebbe al final casi, va a decir qué se considera una acción. Está buena la pregunta, porque lo va a preguntar, o sea, lo va a traer a colación. Pero acá simplemente, si uno lee el nivel, por eso, el nivel literal es que mi sabiduría depende de mis acciones. Entonces, bueno, vamos a ver qué significa eso. Justamente el Rebbe dijo que el dicho es muy lindo en general, pero hay que entrar y entenderlo en detalle, en particular, para que me quede una enseñanza. Dice, la explicación de las palabras de Rabbi Hanina, dice el Rebbe, es Sheamidot Ahava Beirá y Ubichlal Amase. Y acá va a decir algo parecido a lo que vos estás diciendo, Adrián. Dice así, cuando Rabbi Hanina dice que tiene que haber acción, no necesariamente se refiere a la acción con las manos. Se refiere al amor a Dios y al temor a Dios. Va en el camino que vos estás diciendo, porque el amor a Dios y el temor a Dios, en principio, no son acciones concretas, son sentimientos. Sin embargo, el Rebbe dice, cuando Rabbi Hanina dice hay que actuar, se refiere al amor y al temor a Dios. Eso es lo que tenemos que tener mucho para que nuestra sabiduría perdure. Milvad zot she'ahava beirá en shoresh la mitzvot hace un mitzvot lot hace. Hay un concepto en el Tanya que el Alter Rebbe dice que por un lado el amor a Hashem hace que yo me movilice y quiera cumplir las mitzvot. El temor a Hashem hace que yo me abstenga de no transgredir un pecado. ¿No? Como que la raíz de todas las mitzvot positivas, las que yo tengo que actuar, es el amor a Hashem. Y la raíz de la abstención de no hacer cosas que no puedo, es el temor a Hashem. Dice, aparte de que el temor a Hashem y el amor a Hashem sirvan para esto, dice el Rebbe anterior, el amor a Hashem y el temor a Hashem no solamente son la raíz de esto, sino que el cumplimiento de las mitzvot tiene que tener temor a Hashem y amor a Hashem, para que sean como corresponden. Como dice el Zohar dice, trae un ejemplo muy práctico, muy simple. Dice que el cumplimiento de las mitzvot es como un ave, como un pájaro. Ahora, ese cumplimiento de las mitzvot nosotros queremos elevarlo, queremos que llegue a los mundos superiores. Para que eso suceda, para que mis mitzvot tengan un sentido, tengan un contenido, el pájaro para volar, para elevarse, necesita 2 alas. Si necesita tener las alas, si no, no puede volar. Dice que el amor a Hashem y el temor a Hashem son las alas que hacen elevar a las mitzvot. O sea, uno puede hacer mitzvot sin temor a Hashem, sin amor a Hashem. Son mitzvot chatas. Son mitzvot que uno las hace por costumbre. Si uno está acostumbrado, así le enseñaron, así hace. Para las mitzvot, cuando uno las hace con un sentimiento de temor y de respeto a Hashem y de amor a Hashem, esas mitzvot son como un ave que levantan vuelo, llegan a otro nivel totalmente distinto. No quedan en este mundo y no son algo chato, sino que son algo que tienen un sentido. Entonces ahí un poquito está hablando Adrián de lo que vos decís, que sin ser una acción concreta, el amor a Hashem y el temor a Hashem, porque son sentimientos, pero son considerados por Rabbi Hanina, por el Zohar, como acciones, porque son las que hacen elevar a la mitzvah a un nivel superior. Las mitzvot concretas son la acción. A mitzvot en maase.
Las mitzvot son acción concreta. Y acá viene lo que vos decís. Lorrak mitzvot hacen maaseh, dice, no solamente las mitzvot positivas, que yo me pongo tefilín, que yo prendo las velas de Shabbat, que yo uso el talit, que tengo que hacer algo. Entonces ahí hay una acción. No solamente eso es considerado una acción. El agam mitzvot lo ta'asen es Shabbat le maaseh. Incluso las mitzvot en las cuales yo me abstengo de algo, también son una acción. Como está escrito en el Talmud en el Tratado de Kiddushin dice lo siguiente: Yashab veló a Barabeirá, una persona que se quedó sentada y no transgredió, tenía la posibilidad de comer algo no kosher, tenía la posibilidad de hacer algo que está prohibido por la Torá. La persona se quedó quieta y no transgredió, dice, tiene una recompensa como si hubiese hecho una mitzvah. O sea que está considerado también, es el hecho de abstenerse, es una acción también. Entonces, el concepto de acción, como vos decías, Adrián, es muy amplio. No solamente es la acción concreta, sino que tiene que ver con el sentimiento, e incluso la abstención de hacer algo también es considerada una acción. Dice más aún, hay mitzvot que tienen que ver con los sentimientos directamente, que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con la mente. Por ejemplo, el creer en Dios. Creer en Dios es una mitzvah. Ahora, creer en Dios es una acción. ¿Hay una acción en creer en Dios? Entonces el Rebbe dice que itbonenuta elokut y tamkut be'avata nishmatit lashem, dice, cuando uno se pone a profundizar en Dios, a pensar en Dios, a crear un vínculo con Dios, un vínculo de amor con Dios y un vínculo de respeto con Dios, esto es una acción también. O sea, si bien es todo un trabajo intelectual y es un trabajo emocional, pero también es una acción. Dice, porque acción, Rabbi Janina Mendoza, y lo que el Rebbe explica acá, no se refiere a algo que haces con las manos nada más. No es solamente, la acción no se limita a eso, o con otra fuerza del cuerpo. La acción significa ajatimá sofiche la daba. La acción significa darle un sello a algo, ponerle un sello a algo. Cuando vos haces una mitzvah y la haces movilizado por el amor a Hashem, ese amor a Hashem está como sellando una relación con Hashem. Ese sello es una acción. Si bien no tomaste un sello con la mano y lo sellaste, pero esa conexión que vos creaste es una acción. Es una creación, es una acción tuya. ¿Se entiende el concepto de lo que está diciendo? O sea, está creando algo, estás haciendo una acción. Avaná bebriat y eshmeain, dice, el creer, el entender que Dios creó el mundo de la nada, entender eso se llama la acción de la mitzvah de creer en Dios. O sea, pues yo puedo creer en Dios, como ya muchas veces contamos la historia del Alter Rebbe, no me canso de contar esta historia, que él tenía un trato con el suegro lo mantenía para que él estudie Torá, una persona muy rica el suegro, y el Alter Rebbe decidió en un momento irse a estudiar con su maestro, el Maggid de Mezrich. Se fue de su lugar y se fue a estudiar con el Maggid de Mezrich. Cuando volvió, ¿no? Entendamos que el suegro del Alter Rebbe no era un Hasid, no era un seguidor del Baal Shem Tov. Entonces no entendía todo este camino de los Hasidim. Cuando volvió de Mezrich, le preguntó a su yerno, decime, yerno, ¿qué aprendiste en Mezrich? Entonces el Rebbe le contestó, aprendí que Dios existe. El suegro, cuando escuchó eso, llamó al mayordomo y le dijo, decime una cosa, Iván, le dice, ¿Dios existe o no? Dice, por supuesto, Dios existe, le dijo. Bueno, cuando se va el mayordomo le dice, ¿ves? Él también dice que Dios existe y no necesitó irse a Mezrich o no sé a dónde estudiar. Dice, no hay una diferencia, dice. Él cree que Dios existe, yo sé que Dios existe. Entonces, creer que Dios existe es una mitzvah.
Pero entender que Dios existe es la acción de esa mitzvah. O sea, estudiar y entender que Dios existe es la acción de esa mitzvah. Entonces, la acción no se limita a la acción con las manos, sino es mucho más amplio el concepto de acción. Dice, Lozu bilbache mujrach liot kiyuma mitzvot, sheba meatorah shelomdim. Dice, no solamente que tiene que haber un cumplimiento en la práctica de las mitzvot, que eso deviene y proviene del hecho que yo estudie las leyes que tengo que cumplir. Dice que Rege Shairame Elokuche Balev Nikra Maase, dice. Perdón. El Agam Kiuma Mitzvot, Mujrach Liot y Ma'abala no tiene Torah Ubeira. Dice, el cumplimiento de las mitzvot tiene que ser con un sentimiento de respeto y de amor a Dios. Sheaz en Maasea Mitzvot, Ben Nimuda Torah, en Belargay Oterna Alit, Berramá Ajeret Legam. Cuando uno cumple las mitzvot y estudia la Torah con el sentimiento de amor a Dios y de temor a Dios, estamos hablando de otra calidad totalmente de otro mundo. Estamos hablando de otro mundo. O sea, no podemos, es incomparable. Si bien uno cumple las mitzvot y cuando las cumplió sin ningún tipo de sentimiento, la mitzvah está cumplida, pero hacerlo con el sentimiento te lleva a otro mundo. Es como las alas, como dijimos del Zohar, la Kabbalah dice, es como las alas en un ave. ¿Querés volar? ¿Querés que tus acciones trasciendan? Tiene que ser con amor a Hashem y tiene que ser con temor a Hashem. No, si no, es una acción, perfecto, pero le falta mucho, le falta mucho. Dice que Feshan Roim Bemuhash, Bekojota Nefesh, la ceja se me como barrosh. Si como vemos en la práctica, en el cerebro y en las emociones, en el entendimiento y en las emociones, vos podés, como el cerebro, entender algo muy superficialmente y vos podés captar algo. ¿Sí? O sea, de todas maneras, cuando vos entendés algo y no tienes sentimiento, es algo muy superficial. Es algo muy superficial. Pero los sentimientos son algo mucho más interno de la persona. Es algo más ¿cómo se dice? Como que la persona está más metida con la cosa. O sea, vos podés saber académicamente la Torá, ¿sí? Podés cumplir las mitzvot de una manera académica estructurada y podés cumplir las mitzvot con sentimientos. Son dos cosas totalmente... O sea, no hace falta repetirlo, no hace falta explicarlo, es algo que se sobreentiende. No es lo mismo hacer las cosas con sentimiento que sin ello. Vamos a ir directamente acá. Dice algo muy interesante, dice que la cabeza, el cerebro, es algo que no se involucra con las cosas. O sea, una persona puede entender algo, puede pensar en algo, incluso en algo que odia. Vos podés pensar en algo que odia, que vos odias, que te cae mal, pero en el cerebro no hay sentimientos, no hay odio, amor. O sea, la cabeza es algo muy fría, el cerebro es algo muy frío. Entonces el cerebro puede aceptar, dice, Teba Segel Ushebeyejoltolis vuelve la zeta filo de Abarasanu. Dice, la naturaleza del cerebro es que puede aceptar y puede estudiar cosas que para la persona son repulsivas, como lo vemos en la práctica. ¿Sí? Porque la persona puede estudiar cosas que le repelen. ¿Cuál es el motivo? Justamente que el cerebro es muy superficial en ese sentido, no tiene un contacto directo con la cosa. Vos podés estudiar algo sin prestarle la atención debida. Y como que no te choca eso, ¿no? Vos no te haces mitpael, se dice en hebreo, no te dejas llevar por lo que vos estás pensando. Pero cuando vos querés algo, cuando vos involucrás tus sentimientos es algo mucho más íntimo de la persona. El sentimiento es algo más íntimo y vos no podés estar en relación con algo que íntimamente odias. Ya ahí ya no tenés esa posibilidad. Dice, el sentimiento es algo mucho más íntimo. Y esta es la explicación, vamos a hacerlo acá porque se nos va el tiempo, esta es la explicación por qué dice que es más importante la acción
que la sabiduría. Porque cuando nos referimos acá a la acción, nos referimos al sentimiento. Para que la sabiduría perdure, para que toda nuestra sabiduría y nuestro estudio de Torah perdure, las mitzvot tienen que ser cumplidas con sentimiento. O sea, tengo que lograr una relación con las mitzvot que sin el sentimiento no lo puedo lograr. O sea, sin el amor a Hashem, sin el temor a Hashem, en algún momento me voy a cansar de lo que estoy estudiando, en algún momento me va a resultar como una materia académica simplemente, y puede llegar a suceder que hasta te olvides lo que estudiaste, porque no estás metido con el corazón en las cosas. Cuando a vos algo te toca de cerca, cuando a vos algo te es íntimamente importante, entonces todo lo que vos sabés al respecto lo asimilás y te queda permanentemente. Es sabido la pregunta que está traída sobre el Talmud. Los sabios discuten muchas veces cosas muy profundas. ¿Cómo las discuten? Y traen un ejemplo. Vienen dos personas adelante del tribunal rabínico y le dicen, esta gallina es mía, dice uno, y el otro dice, no, esta gallina es mía. Y se pelean por una gallina, dos personas simples peleándose por una gallina. Viene Rabbi Yehuda, que era un gran sabio, y dice tal cosa. Viene Rabbi Meir y le rebate la teoría de Rabbi Yehuda. No, no es así. Y viene Rabbi Shimon y dice otra cosa. Pregunta simple. ¿Acaso estos dos tipos que se están peleando por la gallina van a venir con esos argumentos? La respuesta es simple. Cuando algo te toca de cerca, te convertís en Rabbi Meir, te convertís en Rabbi Yehuda, te convertís en Rabbi Shimon, te salen los argumentos de todos lados. Entonces, para que tu sabiduría perdure, es porque tiene que haber un sentimiento, porque algo te toca de cerca. Bueno, esta es la enseñanza de esta Mishnah. En resumen, hay que profundizar mucho más todavía, hay mucho más para profundizar. O si Dios quiere, los espero mañana, los voy a invitar mañana y espero verlos a todos, si Dios quiere. Gracias, Joel.